Contradicciones entre el gobierno de Colombia y las FARC sobre el anuncio de la eventual firma de un acuerdo de paz durante los próximos 30 días. Mientras el presidente Juan Manuel Santos anunció que las negociaciones concluirán para el próximo 20 de julio, el comandante de la organización terrorista aseguró que poner plazos hace daño al proceso. La noticia con nuestra periodista en Bogotá, Maritza Aristizábal. Maritza, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues miren, sí, aquí en Colombia se ha desatado toda una ola de expectativas y de polémica por las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en las que ha fijado otra especie de plazo para el proceso de paz. Ha dicho que antes del 20 de julio podrían terminarse las negociaciones. Hoy el mandatario lo reiteró y dijo que las delegaciones del gobierno viajan a La Habana con la instrucción de finalizar el punto del fin del conflicto y el cese bilateral. Sin embargo, desde La Habana, Timochenko le contestó y dijo que aunque se ha avanzado mucho, aseguró que falta pelo pa'l moño. Yo creo que ya para el 20 de julio habremos podido cerrar las negociaciones en La Habana. Tras fijar un nuevo plazo para la firma de la paz, el presidente Santos aumentó la expectativa al decir que espera lograr en cuestión de días un acuerdo con las FARC sobre los puntos del fin del conflicto y cese el fuego. Estamos muy cerca y yo le ruego a Dios que nos dé esa fuerza para terminar estos acuerdos, ojalá esta misma semana, porque estamos ya a punto de lograr esos acuerdos. Si los negociadores hacen un último esfuerzo para lograr terminar ese punto definitivo, que es el cese al fuego y el cese de hostilidades, habremos dado un paso fundamental en la consecución de esa paz. Y es que hoy empieza un nuevo ciclo de paz en La Habana que sería decisivo. Sin embargo, el máximo cabecilla de las FARC, alias Timo León Jiménez, mostró otra postura a través de su cuenta de Twitter. La práctica ha demostrado que fijar fechas le hace daño al proceso, más cuando no es un acuerdo. Aunque avanzamos, aún falta pelo pa'l moño. Los representantes del gobierno colombiano en los diálogos de paz con las FARC viajaron hoy a Cuba, en la que consideran en la recta final del proceso. El senador oficialista Roy Barreras aseguró que trabajarán esta semana sobre puntos como las zonas de concentración, cese bilateral y garantías de seguridad para las FARC, pero no se compromete con una fecha. Hay que ser muy prudente, no hay fechas fatales. El presidente tiene, como la mayoría de los colombianos, el deseo de que esto se termine pronto y se termine bien. Ojalá podamos hacerlo en los próximos días, pero no nos casemos con fechas fatales porque hasta que no se termine la negociación puede ocurrir o puede no ocurrir. Sin falsas expectativas, mucho entusiasmo, mucho optimismo, pero prudencia con las fechas. Este martes, la FM de RCN Radio, cadena aliada de NTN 24 en Colombia, reveló que el gobierno y las FARC anunciarían este jueves el fin de la guerra, una noticia que daría el propio Santos desde La Habana, a donde viajaría para formalizar el acuerdo. Otro de los negociadores de las FARC, alias Pablo Catatumbo, habló en redes sociales sobre el posible encuentro. Trabajamos arduamente para poder darle a los colombianos nuevas noticias de paz esta semana. La política nacional gira hoy en torno al tema de la paz. A pesar de diferencias, el consenso es: el futuro no es la guerra, sino la paz. El evento contaría con la presencia de delegados de los países garantes e incluso no se descarta la presencia del líder del régimen cubano, Raúl Castro. Ante las inquietudes que han surgido porque las FARC estén concentradas con armas y una vez se apruebe el plebiscito puedan dejarlas, pues el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la ONU se encargará del desarme y que su verificación no terminará hasta que las FARC entregue el último fusil. El fin del conflicto. Algunos dicen que las FARC no se van a desarmar. Por supuesto que se van a desarmar. Se van a desarmar hasta la última pistola. Y lo va a verificar ni más ni menos que la máxima instancia a nivel mundial, las Naciones Unidas, que ya en forma unánime decidieron venir a verificar que van a entregar hasta la última alma. Entonces no es cierto que no se vayan a desarmar, todo lo contrario. Es la primera guerrilla en la historia de la humanidad que acepta entregar sus armas y someterse a una justicia. Eso nunca antes había pasado.
Hay que decir además que aunque en los próximos días se termine la negociación de los acuerdos de paz en La Habana, aún quedan varios puntos por dilucidar, como por ejemplo 44 salvedades que quedaron de los acuerdos anteriores, también la implementación y la refrendación. Desde Bogotá para NTN 24, Maritza Aristizábal. Gracias, Marisa, buenas noches. Y saludamos precisamente en Bogotá, la capital colombiana, a Óscar Iván Zuluaga, director del opositor partido Centro Democrático. Muy buenas noches, señor Zuluaga, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a NTN 24. Bueno, muchas gracias. Un saludo para toda la teleaudiencia en el continente americano, complacido de esta comunicación con todos ustedes. ¿Cómo entender las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos respecto a poner un nuevo plazo a los diálogos de paz y la respuesta que ha dado el comandante de las FARC, en la que advierte que es dañino poner límites? ¿Por qué estas dos versiones contradictorias? Pues eso nos preguntamos todos los colombianos, pero ¿cómo ha sido la constante en este proceso a lo largo de los 3 años? Finalmente siempre se termina haciendo lo que diga las FARC. Este es un gobierno que se ha entregado a las FARC, cuyo propósito siempre ha sido complacer a las FARC en la negociación. Y por eso hemos dicho que esta negociación lo que finalmente busca, y lo está demostrando, es la entrega del país a las FARC. Y es una comprobación de que así es. Al final se hace lo que diga las FARC. Señor Zuluaga, buenas noches. Tan solo días después de decir que si fracasa el proceso de paz, las FARC volverían a la guerra, esta vez a una guerra urbana que es más demoledora que la rural, Santos advierte que subiría los impuestos. ¿De qué tipo de estrategia estamos hablando? ¿Qué pretende el presidente Santos? No hay antecedentes en la historia democrática del país de un presidente de la República extorsionando a la ciudadanía para lograr la paz. Es realmente un chantaje para todos. Decirlo muestra el fracaso de la política de seguridad del gobierno. Eso lo que está generando es espantar la inversión. ¿Qué inversionista va a invertir en Colombia cuando escucha a un presidente de la República amenazando a los ciudadanos de que va a volver el ataque terrorista de las FARC a las ciudades si no se aprueba un plebiscito tramposo e ilegítimo? Lamentable para el país estar viendo esto, y eso demuestra que el gobierno Santos es un gobierno de talante antidemocrático, que lo hemos venido señalando de manera constante, cómo se está burlando de la Constitución para poder complacer a las FARC en este proceso de negociación. En la prensa colombiana circulan versiones sobre un eventual anuncio este jueves sobre el fin del conflicto y un posible cese al fuego bilateral, y que el presidente Juan Manuel Santos viajaría a La Habana para hacerlo. ¿Qué legitimidad tienen estos acuerdos? ¿Realmente se está hablando del fin de la guerra? Mire, si eso llegase a ser cierto, lo primero, un Estado legítimo no puede negociar ni puede colocarse de igual a igual con el terrorismo. La misión constitucional de un Estado legítimo es proteger la vida y la integridad de todos los ciudadanos. Lo segundo, no se puede hacer un anuncio de cese bilateral cuando no se saben el tema de las zonas de concentración, cuando no está claramente establecido cómo se va a dar la verificación internacional por parte de Naciones Unidas, y cuando no hay garantías de cómo se va a dar la entrega y la destrucción de las armas. Es muy grave, y este anuncio, de ser cierto, consolida lo que le dije en una respuesta anterior: cómo se le está entregando el país a las FARC y cómo lo que busca esta negociación es complacer a las FARC. Agradecemos a Óscar Iván Zuluaga, el exdirector del opositor Partido Centro Democrático, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Una buena noche, mil gracias. Gracias a ustedes.